Te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, que me ama, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, Saca el volumen. Amén. No. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar, amados hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Dios le bendiga, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor nuestro y de todos aquellos que en todo lugar invocan su santo nombre. Bueno, pues le damos gracias a Dios en esta noche por permitirnos en esta noche estar delante de ustedes, ser parte de este culto, de esta plataforma y también ser parte en esta noche de lo que Dios hará. No solamente ser espectadores, sino también ser partícipes, aleluya, de lo que Dios va a hacer en esta noche por su palabra y por la manifestación de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez más en esta noche le damos la más cordial bienvenida a este, su programa evangelístico, Escogidos para Vida Eterna. Amén. Su hermano en Cristo, John Guevara Moreno, y también seguimos pues con la grata visita y presencia de nuestro amado pastor evangelista Pedro Cuadros, que viene de la ciudad de Trujillo. Pastor, sus saludos también para la audiencia. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanas en Cristo Jesús.
Que la paz de Dios repose en vuestros corazones, el anhelo de todo cristiano, de todo servidor del Dios grandísimo, gloria al Señor, que siempre estemos bien delante de los ojos de Dios. Esta programación solamente lo hacemos para que sea modificado una vez más sobre la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús declaró esta palabra en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo que se está desatando. No solamente quiero que se desate dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia para que la gente nos conozca y demás. Es agradar el corazón de Dios. Una vez más, que el Señor me lo bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de esta plataforma, de este ministerio para vida eterna. Para eso nos llamó el Señor, para tener una vida eterna. Aquellos que no tienen a Cristo, lamentablemente, dice la Biblia, no lo dicen los pastores, el ministerio, sino lo dice la palabra. Estamos muertos en Cristo Jesús. Solamente se tiene la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y así que, hermanos, estemos atentos a la meditación de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor John Guevara Moreno. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor en esta noche. Tiempos difíciles, pastor, nos ha tocado vivir. Amén. Amén. No solamente por la maldad que se ha multiplicado aquí en la tierra. Porque una de los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos es la multiplicación de la maldad en el corazón de los hombres. Y como consecuencia, y como aleluya, y como característica, amén, como amén. Huella, aleluya, es las cosas que en este tiempo estamos viendo. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor en el corazón del hombre se enfriará, aleluya, menguará, desaparecerá. O sea, la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serán insensibles, indiferentes, no tendrán amor al prójimo, no tendrán sentimientos, no tendrán misericordia, compasión, no tendrán perdón. Por eso es que vemos tanta maldad, por eso es que vemos cómo los hombres matan a otros hombres, por eso es que vemos tanta desgracia, tanta desgracia y tanta maldad en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio del hogar. Una maldad terriblemente diabólica y satánica que se ha desatado por haberse multiplicado la maldad. Pero pastor, amén, otra de las cosas también que el Señor nos habló y tocábamos, aleluya, la otra vez en unos cultos anteriores, unos programas anteriores, habíamos tocado acerca de la primera señal de la que habló el Señor y dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristos es ungido. Y esa palabra está de boga hoy día. Amén. Esa palabra ungido está de moda en este tiempo. Ahora todos son ungidos. Gloria al Señor. Ahora todos son ungidos. Ahora todo el mundo tiene la unción. Y soplan, patean, tumban, ponen la mano. Amén. Echan talco. Amén. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. Pastor, quiero que por favor me acompañe en el libro del profeta Ezequiel. Es muy interesante. Capítulo, pastor. Capítulo 34. Ya, ahí va. En esta noche vamos a hablar acerca de los pastores. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de los pastores de Dios. ¿Y por qué digo de los pastores de Dios? Porque también hay pastores que no son de Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de un pastor de Dios? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la identidad, la personalidad de un verdadero pastor de Dios? A su nombre gloria. Porque, pastor, hay pastores que son de Dios, ¿eh? Eso no podemos negarlo. Gloria a Dios. Hay aquí en la tierra, hay hombres de Dios de verdad. Amén. Pero lo que ahora abunda bastante y por mayor y por montón son los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos maestros y los falsos pastores. Gloria al Señor. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Si usted tiene una Biblia a mano, yo le voy a invitar a que usted pues tome las Sagradas Escrituras y se ubique en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Y por cierto, profeta mayor. Amén. Y decíamos, ¿por qué los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores? El libro del profeta Ezequiel es considerado dentro del grupo de los profetas mayores. Amén. ¿Y por qué mayor?
no porque tuvo una mayor unción, no porque tuvo un mayor poder o una mayor autoridad, sino que se dicen libros de los profetas mayores, porque su ministerio tuvo una extensión, hablando de tiempo, cronológicamente. Amén. Sus ministerios tuvieron muchos años Amén. de Gloria a duración. Dios. Amén. Habían profetas que su ministerio duró unos meses, Amén. otros unos años. Pero en este caso, el ministerio del profeta Ezequiel duró muchísimos años. Por eso es que se le conoce como el libro del profeta mayor, Amén. Gloria a Ezequiel. Dios. Ezequiel 34, versículo 1 hacia adelante. Vamos a leer en esta noche la palabra del Señor. Y por ser esta palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Escrito está. Amén. Ezequiel 34, ahí, hermano, usted escriba. Ezequiel 34, 1. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, en un momento, pastor, Amén. en un momento determinado, el Espíritu de Dios desciende Amén. para poder hablarle al profeta Ezequiel. Amén. Hay que reconocer algo, pastor. En este tiempo, ¿habrá profetas? Por supuesto que hay profetas. Claro. En este tiempo hay profetas de Dios. Aleluya. En este tiempo sí hay profetas de Dios. ¿Y cuál es la característica de los profetas de Dios? De que traen un mensaje puro, Amén. un mensaje santo, un mensaje poderoso al pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. El profeta es el que denuncia el pecado Amén. Gloria a Dios. y lleva al arrepentimiento al pueblo para con su Dios. Amén. Gloria a Pero Dios. también hay falsos profetas. Efectivamente. Esos profetas que dicen, yo veo que te va a ir bien. Cuando eres un adúltero, un sinvergüenza, un cochino y un asqueroso. Amén. Gloria a Dios. Dios te va a bendecir. Yo veo que Dios te está abriendo puertas. Cuando tú eres un ladrón, un mentiroso, un sinvergüenza, un flojo, un haragán, un murmurador, un rebelde. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. O sea, hay esos tipos de profetas que solamente profetizan material, cosas buenas, lujo, buena vida, buena comodidad, cosas buenas, cosas materiales, cosas carnales, pero nunca profetizan del pecado. Amén. Gloria Nunca a Dios. denuncian el pecado. Nunca sacan a la luz lo oculto y vergonzoso. Nunca llevan al pueblo a un verdadero arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así Estamos como de en este acuerdo. tiempo hay falsos profetas, en el tiempo de estos santos hombres también hubieron falsos profetas. Amén. Gloria a Pero en Dios. este caso Ezequiel era un profeta de Dios. Gloria a Dios. Y dice el pastor, verso 1, Ezequiel 34, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esto es tremendo, pastor. Uy, caramba, está agarrando ahí. Mire, pastor, esto es tremendo. Está Ezequiel y de un momento a otro desciende el Espíritu de Dios para poder revelarle y darle un mensaje específico, poderoso. Amén. Y le dice así, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué es profetizar, pastor? Profetizar es declarar, Amén. anunciar, proclamar, denunciar. Amén. Gloria a Dios. Entonces le dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Aquí viene un ay. Amén. Y este ay significa dolor, caos, desgracia, angustia, terror, espanto, dolor. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Ay! ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores al rebaño? Pastor, yo le pregunto, ¿los pastores son llamados para apacentarse ellos mismos? No, en la vida. ¿Para qué? Los dio el año más para pastorear su rebaño. el Para Señor. apacentar al rebaño. Al rebaño. Pero al aquí, rebaño. pastor, dice, aquí Ellos dice, mismos. en ese tiempo había, aparte de que era una apostasía terrible, ¿qué pasa? Había un aprovechamiento. Amén. Gloria a Dios. Estos pastores se estaban aprovechando de su puesto, Amén. de su cargo, de su jerarquía.
de su autoridad y estaban sacando lucro, estaban sacando provecho de su llamado, de su ministerio. Amén. Gloria al Dice Señor. aquí, pastor, hay de los pastores de Israel que se apacientan ellos mismos, no apacientan los pastores mi rebaño. Oramos, pastor, por favor. Amén, gloria a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, te honramos, te bendecimos, exaltamos la presencia de tu Espíritu Santo y la unción la cual nos está dirigiendo, Señor. Esta palabra contiene un poder tremendo, amado Dios, para todos los oyentes, para todo el rebaño, Señor. Aleluya. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo y ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y a través de esta programación para vida eterna, Señor, usando nuestras vidas, Señor. Creemos que Jesús oró por el Espíritu Santo para que tus hijos hoy en día, Señor, estemos profetizando, alabando la palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, sea en el evangelismo, sea en el pastorado, sea en la maestría, el apostolado, aleluya, o la profecía, Señor. Pero son palabras directas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y que nuestros oyentes, Señor, saquen provecho al máximo. Porque la fe viene por el oír, alabanza sea el Señor. Uno de los miembros más grandes es el oído. Y van a escuchar la historia, como estos hombres fueron usados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra nunca regresa vacía, amado Espíritu Santo de Dios. Papito Dios, todos los que nos están oyendo a través de esta programación, Señor, sean de mucha bendición y de la gloria. Y que corra, Señor, aleluya, aleluya, a través de la plataforma, Señor, el compartir con todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, bendice esta programación, bendice al siervo de Dios, al pastor Guevara Moreno, a los servidores, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y que corra la palabra, Señor, conforme a tu mandato, Señor, y que siempre, Señor, démosle lugar al Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor, esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa evangelístico, Escogidos para Vida Eterna. Y muy bien, amados hermanos, les pedimos ahora mismo que usted que está conectado pueda compartir este enlace, esta transmisión, este culto glorioso, donde Dios nos va a hablar. Porque en esta noche nos hemos reunido para que Dios nos hable, Aleluya. para que Dios nos ministre a través de su palabra. Nosotros no queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Aleluya. Porque es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en nuestros corazones. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios la que va a transformar, moldear, perfeccionar nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que va a fortalecer, edificar, levantar nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Por eso qué importante es poder no solamente oír, sino también creer, recibir, aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Así Gloria que a Dios. comparta esta transmisión, este enlace, compártalo con sus hermanos, amigos, familiares, para que ellos también reciban la bendición del Señor. En esta noche, un tema muy controversial, un tema que poco se toca en las iglesias, un tema muy destrabante y muy confrontador, pero es necesario predicar estas cosas porque muchas veces ya no se quiere predicar, inclusive hasta se prohíbe predicar en los púlpitos. Aleluya. Vamos a hablar acerca de los pastores. Gloria a Mucho Dios. se habla de las ovejas. Los pastores hablan mucho de las ovejas, usan el púlpito para darle duro, usan el púlpito para lastimarlos, usan el púlpito para dañarlos, para ofenderlos, usan el púlpito para condenarlos. ¿Y por qué no decirlo, pastor? Amén. Usan el púlpito para asaltarlos, para saquearles y para robarles también. Gloria al Señor. Hay que ser parejo. Hay que ser, Parejo todo. hay que ser realista. Claro, todo. Usan el púlpito los pastores para robarle a la gente, para quitarle sus pertenencias, para apropiarse de lo que no es de ellos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y eso es lo que estaba pasando con estos pastores, pastor. Amén. Gloria Amén. a Dios. Muy bien, vamos a comenzar, hermano mío. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, escríbanos. Ahí está nuestro hermano Elías, que él va a responder o a contestar o a traernos su petición, sus preguntas, para nosotros también poderlo responder. Amén. Muy bien. Estamos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Pastor Pedro, ¿quién fue Ezequiel? Fue un profeta, pastor, gracias, que Dios los bendiga a todos.
empecemos. ¿Qué es un profeta? Es un profeta, es una persona llamada directamente de Dios, un hombre que habla a través de Dios, Dios hablando a través de su vida. ¿Para qué? Para llevar a su rebaño alabanza al Señor y sacarlo del error, sacarlo del pecado, alabanza sea el Santo Israel. El profeta de Dios es el que habla a través de Dios, alabanza sea el Señor, y que lo usa grandemente con el propósito de llevar bien al rebaño, alabanza sea el Señor. Hoy en día no hay eso, gloria al Señor. Cada uno busca lo suyo, bendito el nombre de Dios. Cada uno busca lo suyo, alabanza sea el Señor, pero no busca el rebaño el Señor. El amor ha desaparecido, pastor. Gloria al Santo Israel. Mire, ¿quién fue Ezequiel? Pastor, esto es Amén. muy interesante. Ezequiel fue un sacerdote. Fue un sacerdote de buena familia. Pastor, ¿usted sabía que cuando Nabucodonosor viene a invadir Jerusalén, se dice la historia que Ezequiel tenía aproximadamente 25 años? Y los sacerdotes comenzaban a ejercer el ministerio a la edad de 30 años. Amén. Desde que los sacerdotes crecían, los sacerdotes eran preparados, capacitados teológicamente en el ministerio, porque a la edad de 30 años el sacerdote comenzaba su función sacerdotal para entrar al templo y trabajar y ministrar en las cosas del Señor. Amén. Entonces, cuando Nabucodonosor viene con su ejército a invadir Jerusalén, se dice que en uno de esos cautiverios es llevado el sacerdote Ezequiel. Y cuando Ezequiel está en Babilonia en cautiverio, Dios no le había hablado por 5 años. Amén, gloria a Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es que Ezequiel, en esos 5 años que estuvo cautivo, nunca claudicó. Gloria a Dios. Estando en cautiverio allá en Babilonia, se mantuvo fiel. Amén, gloria a Dios. No dejó su fe, no dejó de esperar en Dios, se mantuvo fiel Ezequiel por 5 años. Y la Biblia es impresionante, pastor. La Biblia dice que cuando se cumplieron los 5 años de cautiverio, Ezequiel tenía que dar 30 años. Y justo cuando Ezequiel cumple 30 años en Babilonia, dice la Biblia, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu del Señor y tomó la vida de Ezequiel. Aleluya. Pero ya no para ser sacerdote, sino para ser profeta. Gloria al Señor. Aleluya. Es que Dios cambia los planes. Amén. Muchas veces nos perfilamos para algo, pero Dios tiene otros planes con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces queremos el pastorado, pero Dios nos lleva a las misiones. Amén. Muchas veces queremos estar en un cargo, pero Dios nos usa en otras cosas. Amén. Gloria a Amén, Dios. porque Dios no se equivoca. Amén. Entonces, cuando los cielos se abren y desciende el Espíritu de Dios, comienza Ezequiel a recibir revelaciones y visiones de Dios. Amén. Y esta es una de las revelaciones que Ezequiel recibe. ¿Y por qué? Porque había, pastor, una apostasía religiosa, Sí. como en este tiempo. Amén. Y también había un abuso terrible de parte de los líderes, que Dios los llama pastores. En ese tiempo los pastores representaban los ancianos y los líderes Amén. del pueblo de Israel. Y mire, pastor, Dios a los líderes, Dios a los ancianos y a los príncipes de Israel los ve y los llama pastores. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo, la función, el llamado de los ancianos, de los líderes dentro de la obra? El de velar, el de cuidar, Apacentar. el de pastorear, el de guiar el rebaño. El rebaño. Ese es un papel del pastor. Amén. Por eso todo líder, todo hombre de Dios en un ministerio, en una congregación, hace el trabajo de pastor, a su nombre gloria. Gloria al Señor. Entonces, en este caso, viene el Espíritu de Dios y le comienza a hablar a Ezequiel. Y le dice, profetiza. ¿Por qué? Escuche, pastor, a mí me llama mucho la atención. Ezequiel nunca abre su boca si Dios no le dice. Amén. Ezequiel nunca dice nada si el Espíritu Santo no le habla. Amén. Por eso hoy en día hay muchas personas que abren su boca y hablan muchas cosas, pero Dios no le ha no le ha hablado. Efectivamente. Dios no le ha mandado. Dios Dios no le ha hablado.
pero son rápidos, les gusta abrir la boca y comienzan a profanar y comienzan a blasfemar el nombre de Dios cuando dicen, así dice el Señor. Están hablando de Dios en vano. Mentira del diablo, Dios nunca les ha hablado. Amén, gloria a Dios. Porque ni siquiera Dios los ha llamado. Hablan solamente de su carne. Alabanza sea el Señor. No es que Dios les haya llamado para ser un profeta. Él determina el ministerio que hay en nosotros en el nombre de Jesús. Nada se forma, aleluya, hasta que Dios lo determine en el nombre de Cristo. Yo no le puedo decir, hermano mío, yo quiero ser pastor, me pongo una corbata ya. Pero ese no es mi ministerio, solamente hablo, aleluya, mi carnalidad, mi emoción, aleluya. Y hago creer que sí soy un pastor. Pero en la realidad, cuando las cosas están quemando, cuando ve que el rebaño está desbaratado, entonces el pastor no pone el amor hacia su oveja, no lo va a visitar. Este hermano no vine después de 3 días, ¿qué pasó con él? Alabanza al Señor, solamente alabamos a Dios cuando están todo el rebaño. Pero cuando desaparece el rebaño, ya no vamos a buscarlo. La pregunta sería, Dios te ha llamado para que seas un pastor, Dios te ha llamado para que seas un apóstol, Dios te ha llamado para que seas un profeta, Dios te ha llamado para que seas un maestro o un evangelista. Alabanza al Señor. Es cierto que todos somos llamados, aleluya, todos somos llamados, alabanza al Señor, para lo del Señor, pero el Señor determina en qué lugar nos va a poner el Señor, aleluya, para no lastimar al rebaño y no agarrar el nombre de Dios en vano. Alabanza al Señor. No se habla de lo espiritual, el peligro, no se habla del pecado, la llegada cerca de Cristo, el lugar que tiene aquellos que se apartan del Señor y aquellos impíos, alabanza, que no se arrepienten. ¿Cuál es el lugar de ellos? Ya no se habla en el altar esto, se habla solamente materialismo, conformismo, limitaciones, diversiones, entretenimiento, pero no estamos obedeciendo la palabra del Señor, pastor. Amén. Muy bien. Mire, pastor, esto es interesante. Ezequiel, como profeta de Dios, como hombre de Dios, Ezequiel nunca abre su boca si Dios no le ordena. Amén. Ezequiel nunca abre su boca si Dios no le habla. Si Dios no le da un mensaje, si Dios no le revela nada, Ezequiel nunca abre la boca. Amén. Y esa es una de las características que tiene que tener todo hombre de Dios. Amén. Esta es la característica de todo hombre de Dios, que abre la boca solamente cuando Dios le habla, Dios le manda, Dios le revela, cuando Dios se manifiesta. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Porque nosotros vemos que hoy en día muchos abren su boca, pero a través de lo que hablan, dañan, lastiman, ofenden, hieren, condenan y hacen tropezar a mucha gente. Y se engañan a sí mismos. Y se engañan a sí mismos. Amén. Ahora, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza. La palabra profetizar significa proclamar, declarar, denunciar. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. O sea, esta no es una profecía de bendición. Esta no es una profecía de buenas nuevas. No, pastor. Esta es una profecía de juicio. Contra, dice. Gloria al Señor. Señor. Y hoy en día muchos, pastor, hoy en día muchos rechazan, no aceptan de que hoy todavía Dios sigue declarando juicio. Amén. Dicen que no, que Dios es amor. No, también. Dios es amor, dice, no, Dios en este tiempo no decreta, no profetiza juicio. Es mentira del diablo. Dios no ha cambiado. Amén. En este tiempo más aún cuando la maldad se ha multiplicado, cuando el pecado se ha metido en las congregaciones, en este tiempo cuando los pastores están podridos y se han metido el diablo. Amén. Gloria a Dios. Es cierto, pastor. Mira cómo está la maldad tan grande que ni ellos mismos se dan cuenta de lo que están predicando. Es tan grande, tan envuelto que ellos ni cuenta se dan, porque Jesús mismo le dijo al Señor, si es posible, aún hasta los escogidos serán engañados. Ni ellos se dan cuenta de lo que están predicando. Lo que les interesa solamente es tener su beneficio para ellos mismos. Alabanza sea el Señor. Y acá, pastor, quiero acotar algo, gloria al Señor. Cuando Jesús le dice, alabanza sea el Señor, dice, pero el que entra por la puerta, el pastor, es de las ovejas. Y hay otro, y el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas le llama por su nombre, y las sacas a pasear, alabanza sea el Señor. O sea, el rebaño sabe quién es su pastor. El bendito nombre de Cristo. Cuando no son hermanos el pastor, ¿qué hace? Ve los problemas y comienza a correr. Es un asalariado, es una persona que es salteadora. Dios no la ha llamado, no la ha invocado, no tiene puesto, no tiene ministerio, pero qué bien abre la boca para un beneficio. Lastimando el corazón con la fe del rebaño, alabanza al Señor, pero no sabe que tiene que confrontarse algún día con el Creador, alabanza al meu pastor. Mire,
Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. La maldad, en el tiempo de Israel había maldad, en el tiempo de Israel había corrupción, había apostasía, sí. Hoy, más que nunca todavía. Amén. En este tiempo, más apostasía todavía. En este tiempo, más pecado todavía. En este tiempo, más corrupción todavía. Dios, así como en el tiempo de Ezequiel, profetizó juicio, así en este tiempo Dios también en las congregaciones, en las iglesias, en los ministerios, Dios sigue profetizando, decretando juicios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está cansado. Amén. Dios está harto. Dios está indignado de aquellos perros usurpadores que se han metido, como usted dice. Amén. El pastor entra por la puerta, pero el que no es el pastor entra por la ventana. Amén. Entra por atrás. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dios está cansado de toda esa caterva de parásitos que se han puesto, han tomado un cargo dentro de la organización de la iglesia para hablar en el nombre de Dios. Amén. Y Dios nunca les ha mandado, Dios nunca les ha hablado, Dios nunca les ha llamado. Gloria a Dios. Por eso que no tienen el respaldo de Dios. Por eso nunca tienen una buena palabra. Amén. Gloria a Por Dios. eso no tienen el respaldo del Espíritu de Dios. Aleluya. Porque están podridos. Porque no tienen el respaldo de Dios. Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el que es de Dios, dice la Biblia, Jesús lo dijo, el que es de Dios, oye la voz de Dios. Amén. Pero algo Gloria más a dijo, Dios. el que es de Dios, la doctrina de Dios oye. Amén. Gloria a Dios. Mire, De acuerdo, pastor. en el tiempo de Ezequiel, pastor, había muchos pastores. El problema no es que haya pastores. El problema en el tiempo de Ezequiel es que había muchos pastores que se estaban beneficiando Efectivamente. con su cargo. Amén. Gloria a Dios. Esto está fuerte. Sí, sí, sí. En el tiempo de Ezequiel, esos pastores hipócritas, corrompidos, hijos del infierno, en el tiempo de Ezequiel, esos pastores se estaban lucrando, se estaban beneficiando con el cargo, con el puesto, con el trabajo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mire, pastor. Aleluya. Mire, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay! Ese ay es un ay de juicio, de destrucción, de caos. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Amén. A ver, explíqueme, pastor Pedro, ¿qué significa? Estos pastores se apacentaban ellos mismos. Amén. Gloria al Señor. Cuando está hablando de que ellos se presentaban, o sea que Amén. ellos mismos buscaban su mismo interés, no amor. No amor a las almas, no amor a Dios, no amor a Jesús ni al Espíritu Santo ni al ministerio. Ellos solamente se amaban a sí mismos por el dinero, las comodidades. No le interesaba el sentimiento, la fe del pueblo del Señor o del rebaño del Señor. Ellos buscaban solamente que lucrarse, agarrando un texto fuera de contexto, agarrando cosas de Dios para meterlo con beneficio, sacarle el dinero, lastimar sus sentimientos, lastimar su fe, alabanza del Señor. Y ellos mismos se apasionaban, se agarraban el dinero, las comodidades. Pero no le interesaba si la hermana venía mañana, pasado, si estaba en un hospital, no, sino que ellos mismos, para su mismo interés, y sin embargo se lucraban, agarrar el ministerio, se hacían pasar de apóstol, y no lo eran. Y acá dice que estaba en contra del pueblo, estaba en contra de estos falsos profetas. Alabanza, señor pastor. Escúcheme, por favor, y yo quiero que compartan esta transmisión que está tremenda, está poderosa. Gloria a Dios. Acá se siente la presencia Amén. de Dios. Gloria a Dios. Y no porque digo veo visiones, veo el diablo, veo un demonio, Eso no, veo hermano. fuego. No, no, no. Eso es una mentira del día. No. De esas cosas estamos cansados. Amén. Gloria al Señor. Estamos cansados de esas congregaciones que vomitan, que tiemblan, que se revuelcan. Estamos cansados de esos cultos donde la gente tiembla, da vueltas, ven, estamos cansados. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde no hay palabra de Dios. Amén. Puro entretenimiento. Pura experiencias.
A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Escúcheme. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Ezequiel? Los pastores se estaban apacentando ellos mismos. Amén. Qué curioso, pastor. La Biblia, la palabra de Dios dice que es la misma. La palabra no cambia. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando en este tiempo? Lo mismo, pastor. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día vemos a los pastores que se apacientan, que se pastorean, que se cuidan, que se protegen, que se benefician ellos mismos y no la congregación. Aleluya. Y no las ovejas. Gloria al Señor. Oiga, Dios no ha llamado a los pastores para que ellos se cuiden, se protejan, se beneficien ellos mismos. No, 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 no. Inclusive, dice, características de un verdadero pastor. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Amén. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Me he enterado, pastor, es algo terrible. Es una vergüenza en el evangelio. Me he enterado en una congregación grande, donde hay muchos millones de soles que corren en esta congregación. Pastores que están enfermos del COVID. Familias de pastores que no tienen qué comer, que sufren, que no tienen para pagar su casa o su cuarto o su departamento porque viven de la obra. Pastores, hijos de pastores, que no tienen para comprar una receta para poder, aleluya, combatir la enfermedad del COVID. ¿Y sabe por qué? Amén. Porque cuando recurren a estos líderes de esta organización, no les contesta el teléfono. Amén. Le dice, estos diablos le dicen, Dios te bendiga, vamos a orar por ti, créele a Dios. Aleluya. Cuando estos diablos, hijos del infierno, comen bien, Sí. viven bien, se visten bien, huelen bien, tienen dinero, carro, casa, tienen lujos. Oye, hermano, Gloria y al cuando Señor. uno le toca la puerta de su congregación, pastores, hermanos, ¿y sabes qué le dicen estos hijos del infierno? Dios te bendiga, confía en Dios, Dios te va a sanar, vamos a orar por ti. Pero nunca sacan dinero de su bolsillo. Amén, gloria a Porque Dios. son avarientos, Aleluya. son codiciosos, porque tienen al diablo y tienen la maldición en sus corazones. Gloria al Señor. Oiga, esa gente está podrida y corrompida. Y son los líderes, son las cabezas de esa organización grande en el Perú, hermano. Amén, pastor, estamos de acuerdo. Quiero que escuchen bien, hermana mía, gloria al Señor. Acá es algo cierto que rescato del pastor, gloria al Señor. Acá no venimos a entretenerlos. Acá no te hablo de sanidad y milagro. Eso lo hace el Señor en el tiempo. Nadie puede mover la mano de Dios ni manejarlo como títere a Dios. Hacía 41, me tire 50 vigilias. Es el Señor que determine el hacer. Él está en el querer. Pero Amén. Jesús está más interesado en predicar la palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Estos hombres se llenan los bolsillos. Y sin embargo se olvidan de que nosotros somos canales de bendición. Y sin embargo ellos se recursean con el pueblo de Dios. Juan con su sentimiento. Eres tú el que tienes que bendecirlo. Dice Santiago, no hay que amar de palabra, sino también con hechos. Tu hermano te llama. Aleluya. La congregación te llama. Te pide una ayuda porque dice la Biblia, hacer favores primeramente a los de la familia y la fe. ¿Y a quién se refiere? A nosotros, el pastor, como padre espiritual, tiene que ver a mi hijo. Está necesitando un plato de comida, está necesitando una ropita, una medicina. Estamos para darle, gloria al Señor. Y si en ese momento el Señor quiere hacer un milagro, lo hace. Pero estos hombres no, aleluya. Ellos solamente quieren, dame, pero no dan al rebaño. Y encima sacrifican a la congregación en el nombre de Jesús. Ahí vamos a llegar. Gloria a Dios. Versículo 3. Mire lo que hacen estos falsos pastores. Conozca a estos falsos pastores y salga de esas iglesias. Ya no dejes que le exploten. Ya no dejes que te robe. Ya no dejes que te asalte. Ya no dejes que te esclavice. Pastor, Gloria al Señor. yo conozco. A mí nadie me ha contado. Yo conozco cómo en esas iglesias, pobres ancianos, Sí, listo, ancianas, que los hacen trabajar como burros. Oiga, qué vergüenza. Hermanas de 60 años, de 70 años, en vez de estar en el culto, están en las calles, vendiendo cachanga, chanfaina,
vendiendo papas rellenas, picarón, pescado frito, Gelatina. mazamorra. Oiga, qué vergüenza. Ancianas que hasta están enfermas, están en las calles trabajando, explotándoles. Esa es una vergüenza. ¿Y saben qué dicen estos pastores diablos? Y sus mujeres, esas diablas, le dicen, lo amenazan, lo manipulan. Tienes que trabajar para la obra, si no Dios te va a castigar. Tienes que trabajar para la obra, si no Dios no te va a bendecir. Oye, hermano, qué triste. O está en rebeldía. Qué triste. Santo Hermano, Dios. hasta los mundanos se dan cuenta. Gloria al Santo y Rey. A mí me llama mucho la atención, y yo sé que usted también. La mayoría de esa gente que congrega en esas iglesias están a la hora de culto, pastor. Sí. A la hora de culto están en las calles gritando tamales, picarones, mazamorras, cachangas, gelatina. Están en las calles gritando, vendiendo, y no están en el culto. Esos pastores diablos, perros malditos, prefieren que la oveja se esté muriendo, secando en el mundo, vendiendo y trabajando para ellos, en vez de estar en la iglesia, en el culto, buscando a Dios. Amén. Claro, pastor, estamos de acuerdo. Estas ancianas, aparte que están vendiendo, gloria al Señor, que no es lo correcto, bendito el nombre de Dios, aleluya. Son mujeres de oración, mujeres de alabanza. Yo lo veo caminando por la calle repartiendo sus volantes, folletos, porque es la misión. Algún día se van a dar cuenta, pero si que estos pastores que hacen, se benefician con la vida de estas mujeres. No tienen compasión, piedad, alabanza, Señor. Sino que Dios te bendiga y acaba todo, termina todo. Y si no vende, estás en rebeldía y Dios te va a maldecir. ¿Qué es eso? Dios no nos llamó para maldición, sino para bendición, pastor. Algo más, ¿sabe lo que dicen? Y esto es una herejía. Lo digo delante de Dios. Voy a dar cuenta al Señor. ¿Sabe qué dicen los púlpitos? ¿Sabe lo que dice? Hermano, tienes que apoyar la obra. Tienes que contribuir con la obra. Tienes que trabajar en la obra, porque de esta manera la obra avanza. Ellos dicen que gracias a la actividad y al trabajo de ustedes, la obra avanza. Eso es una mentira de Satanás. Eso es un engaño del diablo. La obra de Dios nunca va a avanzar porque tú vendas pescado frito, chicharrón, papa rellena, tamales. Aleluya. Eso es mentira de Satanás. Eso es quitarle la gloria y el poder a Dios. Aleluya. Ellos dicen, si tú no vendes, si tú no apoyas, la obra no crece, la obra no avanza. No es bíblico. O sea que ya no, o sea, quien hace crecer la obra, quien hace avanzar la obra no es Dios, sino es la papa rellena, la cachanga, el picarón, la apoyada. Aleluya. Oye, hermano, ¿cómo puedes creer tremenda blasfemia? ¿Cómo puedes creer esa herejía? ¿Cómo puedes creer de que esos perros malditos en el púlpito dicen, apoya la obra, trabaja en la obra, porque de esa manera la obra crece, la obra avanza? Esa es mentira del diablo, hermano. Gloria al Señor. Eso es mentira del diablo. Para eso Dios estableció el diezmo y la ofrenda. Amén, pastor. Estamos de acuerdo. Sino que ellos son avarientos. Esos pastores tienen que mandarle plata a sus patrones, a sus líderes que están arriba. Tienen que mandarle plata y plata y plata y plata, porque si no los sacan del pastorado, le meten una patada en el trasero y los botan como perros. Gloria al Señor. O sea, en otras cosas, esos pastores que están abajo tienen que estar pagando y manteniendo a los pastores que están arriba. Dale. Y los pastores que están arriba tienen que pagar y mantener a los que están más arriba, y así sucesivamente. Pero ¿quiénes pagan el plato roto? Las ovejas. Amén, pastor, estamos de acuerdo. Vuelvo a repetir, queridos hermanos que nos vienen sintonizando, es una gran realidad. Son personas, yo sé que van personas con un corazón buscando el rostro de Dios, alabar sus melodías, la meditación de la palabra, pero agarran un texto fuera del contexto. Recuerdo cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿a qué cosa entró? ¿A hacerles caricia? No, entró directamente al templo y primeramente lo lanzó. Estaba Ana y Caifás, aleluya, en aquel entonces en Jerusalén. Agarró y a todito le metió látigo, alabanza Señor. Y Jesús le dijo de esta manera, escuchen bien, que queridos hermanos, gloria al Señor, dice, ¿no? La casa de mi Padre será casa de oración, pero ustedes
Está hablando a los sacerdotes, a los que están administrando. Acá hay una cueva de ladrones. Está diciendo, acá hay demonios aprovechándose, haciendo el templo de Dios un negocio. Un negocio, gloria al Señor. Y por el negocio, las almas no se salvan. Uno se salva por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Alabanza, Señor. Despierte, hermana mía. Alabanza, despierte, pueblo de Dios. La salvación no es por lo que tú vendes. No te dejan que te den halago. Esta hija vendió 50 gelatinas. Esta hija vendió 60 papas rellenas y te aplauden, alabanza, Señor. Pero dice la Biblia, no es por la papa, no es por el negocio. Jesús le tuvo que meter látigo. Entró un celo de Dios. Alabanza sea el Señor. Y lo denunció públicamente. Sacerdote, aleluya, conocedor de la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, esta es la casa de mi padre y ustedes están haciendo negocio. Hoy en día también, hermano, no tienen pena con esta gente. Alabanza sea el Señor, porque la salvación es por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Siga, pastor. Miren, escucha aquí. Claro, nosotros tenemos fe en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta plaga que está matando a mucha gente. Nosotros, sobre todo, confiamos en Dios, es verdad. Pero a pesar de eso, en este tiempo de pandemia que ya tenemos un año, escucha aquí, en este tiempo de pandemia que ya tenemos un año, nosotros vemos y seguimos viendo hasta ahora cómo esos pastores hijos del diablo, a los pobres hermanitos y ancianos todavía, amén, ancianas, en este tiempo de pandemia, están en las calles vendiendo. Oiga, eso ni siquiera un mundano lo hace. Así, efectivamente, pastor. Oye, escuche. No quieras tapar el sol con un dedo. No seas hipócrita. Mira la realidad. Hoy en día vemos, hermano, yo veo como pobres ancianas que deben estar en su casa, amén, cuidándose. Están en las calles vendiendo, trabajando, gritando, para juntar dinero para mandarlo a esos hijos del diablo, para que paguen las universidades caras de sus hijos. Sí, efectivamente. Para pagar su casa lujosa, sus departamentos lujosos, su vida lujosa y mundana. Gloria a Dios. Oiga, qué terrible. Esa gente es peor que el diablo. No tienen pena. Lo único que le importa de ti es tu plata. Tu plata. Tu dinero. No le importa tu alma. No le importa tu vida espiritual. A su nombre, gloria. Gloria a Qué Dios. terrible. Ezequiel 34. Versículo 3, mírelo, léelo por favor, pastor. Amén, gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor. Coméis la grosura y os vestís de la lana y matáis a las ovejas engordadas, pero no apacientan al rebaño. Alabanza sea el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ezequiel? Que solamente le interesa solamente sacarle los impuestos a aquellas personas. Y lo que más me sorprende, querido amigo y hermana, alabanza sea el Señor, como tú y como yo, siempre buscamos el rostro de Dios. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Estas mujeres que tú la ves vendiendo en las calles, también son mujeres de oración, alabanza, son ancianas, alabanza sea el Señor, y sin embargo no tienen respeto por el año de servicio que tiene. Solamente le interesa solamente el dinero, sacando la lana, la leche, el queso, sacarle provecho. Y cuando estas mujeres, estos hombres, alabanza Señor, recaen, no se le escucha al pastor tomarse a la puerta y tocarle. ¿Dónde está mi hermanita? No están, alabanza Señor. ¿Por qué? El amor de ellos se ha enfriado, alabanza Señor. Y el apóstol Pablo, escuche bien, hermana mía, escuche bien. El apóstol Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos se extraviaron de la fe. Estos personajes no se han extraviado, sino que son movidores del rebaño, porque son personas preparadas. Yo me pregunto, ¿para qué voy a un estudio escatológico o teológico? Alabanza al Señor. ¿Para qué me preparo? ¿Para qué? Para usar la palabra, adornar al rebaño y luego jugar con sus sentimientos y sacarle todo. Alabanza al Señor. Eso no está escrito. Acá está escrito que se están aprovechando del rebaño del Señor Jesucristo. Ni siquiera son del pastor, es del Señor Jesucristo, que estuvo bien claro. Aleluya. Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, y cada rebaño le pertenece al Señor Jesucristo. Abra los ojos, querida amiga, aleluya, y comparte este mensaje con todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Adelante, pastor. Amén. Mire, aquí no se trata de
de poder de repente causar división. No, no, esa es nuestra intención. Muchos dicen, no, con lo que tú dices estás causando división, estás causando pleitos, problemas, confusión. Es mentira del diablo. Toda la historia bíblica, los santos profetas y los apóstoles siempre denunciaban el pecado, la maldad, la apostasía. Amén. Y Gloria por a Dios. nombre, aquí nos reservamos los nombres, porque ganas no nos falta de decir los nombres. Amén. Mire, Gloria a escuchen Dios. lo que leyó el pastor Pedro, versículo 3. ¿Qué hacen estos perros malditos, hijos del diablo, que se llaman pastores? Mire lo que hacen. Se comen la grosura, se visten de la lana, a la engordada la matan, mas no apacientan a las ovejas. Aleluya. ¿Qué hacen estos falsos pastores? Se comen lo mejor de la oveja. Usan la lana para vestirse, la leche para tomar. Matan a las más gordas, pero no apacientan, no cuidan, no pastorean, no adoctrinan, no velan por su alma, por su vida espiritual. No les interesa. Lo único que les interesa de ellos es lo material, es el beneficio, es lo que van a sacar, lo que se van a aprovechar. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Oye, hermano, mire, esta pandemia, escucha aquí, esta pandemia, Dios ha permitido para hacerte saber a ti quién es de Dios y quién no es de Dios. Oiga, hermano, pastor, Sígame, pastor. el año pasado, escuche, estoy hablando del año pasado, cuando estaba terrible la pandemia. El año pasado, cuando estaba terrible la pandemia. Escúcheme aquí. El año pasado, cuando estaba terrible la pandemia y nadie quería salir a las calles. ¿Saben lo que hacían estos perros, hijos del diablo? Mandaban circulares, notificaciones por el WhatsApp, por los celulares, a esos pastores cobardes y alcahuetes que tienen miedo que lo boten de la organización. Le mandaban comunicados diciendo que tienen que seguir mandando mensualmente aportaciones Ya están puestos. para la organización. Estaban obligando a pedir los diezmos. Un pastor, oiga, qué terrible, un pastor salió por internet exigiendo que saquen el diezmo del bono. Si tú has recibido el bono, tienes que darme el diezmo, si no eres maldito. Oiga, la gente no tenía ni para comer, ni para comer. Oiga, qué terrible. Escucha aquí. El año pasado, cuando la pandemia estaba terrible, Dios permitió para mostrar quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios. En la pandemia del año pasado, seguían exigiendo, estaban pidiendo y exigiendo que sigan mandando el diezmo. ¿Sabe? En esta organización, ¿sabe cuánto es el diezmo, pastor? El diezmo no es el 10%. En esta organización, ¿sabe cuánto es el diezmo? ¿Quiere saber? Abra sus ojos. ¿Sabes cuánto es el diezmo para ellos? El 20%. Del diezmo piden el 20%. De la ofrenda piden el 20%. De las actividades que venden diariamente piden el 20%. De todo piden el 20%. Dígame delante de Dios, ¿qué son esa gente? Esa gente son estos pastores que lo único que le interesa es comer tu carne, vestirse de tu lana y tomar tu leche y matarte y aprovecharse de ti y de exprimirte y de asaltarte y de estafarte porque no le importa tu alma. Gloria al Señor. Oiga, Aleluya. pastor, es terrible. Es terrible. Sí, pastor, gracias a Dios. Hermana, yo quisiera que usted, por favor, tome atención a todo aquello que es muy importante. Esta palabra está abriendo la mente de usted. Acá no se trata de sentimiento. No se trata de que yo amo al pastor. O si yo, si al pastor lo sacan. Hermana, eso no está escrito en la Biblia. Usted lo que tiene que hacer es cuidar su alma. Apegarse a la palabra. ¿Qué cosa dice Jesús? Haga lo que Jesús le mande en su palabra. En el nombre del Señor. Acá no se mueva por sentimiento, pobrecito, cuántos años, me habla bien. No, eso no. Alabanza, Señor. Tiene que hablar lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús?
Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Da tu ofrenda, da tu ofrenda. Ayuda a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. Alabanza, pero acá no hay codicia. Acá Jesús no te habla de dinero. Acá Jesús no te habla de posición. Jesús vino a predicar la palabra. Jesús no vino a dar comodidades en el nombre del Señor, sino predicar la palabra. Predicar la palabra. Nosotros trabajamos, tenemos una agenda y el tiempo que nos tomamos con el Señor. Salimos a la calle a predicar la palabra, lanzando la buena nueva, gloria al Señor, aleluya, porque ese es nuestro deber en el nombre de Jesús, a pleno sol, a pleno luna, cual fuese las estaciones, siempre el mandamiento va a estar presente. El hombre, escúcheme hermanita, el hombre puede cambiar, alabanza al Señor, el pastor puede estar extorsionado por el dinero, aleluya, gloria, pero Jesús no. Esta es la sana doctrina. La sana doctrina es todo lo que está escrito dentro de la palabra de Dios. Este es nuestro manual, este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Acá está la sana doctrina y te enseña quiénes son los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos maestros. Acá te lo dice Jesús en el nombre del Señor. Y para que el Señor te siga revelando, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en oración, tiene que estar en lectura, y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a redarguir si es cierto y es mentira. Amado Dios, amada iglesia, aleluya, no hay que dejarse engañar. No caiga por sentimiento. Si lo sacan al pastor, ¿sabe por qué? Porque esto ya está escrito en la Biblia. ¿Por qué el Señor tuvo que sacar a Saúl, a Elí? ¿Por qué? Alabanza sea el Señor. Porque administraron mal. Se aprovecharon del cargo. Y el cargo no es para aprovecharse, sino para ser administradores y rendirles cuenta en el día del gran trono de Dios. Aprenda la palabra, hermanita mía, en el nombre de Jesús. Lo estimamos, los amamos y no queremos que se pierda en los últimos instantes la salvación de ustedes, pastor. Pero, pastor, hay que ser honestos, por favor. Lo que usted ha dicho es verdad. Ellos se están aprovechando. Amén. Es una verdad, sino que usted no lo quiere ver. Ellos se están aprovechando con sutilezas, con estrategias, con disimulo, con apariencia, pero se están aprovechando. Gloria a Dios. Tiene que entenderlo. Usted no puede ser idólatra del hombre. Aleluya. Ese es el problema. Sí, pastor. Que usted se vuelve idólatra del hombre. Amén. El hombre se corrompe, se pervierte y usted sigue creyendo, usted sigue confiando y usted sigue siguiendo al hombre. Aleluya. Usted con ese hombre se irá al mismo infierno. Aleluya. Por alcahuete, por apañador, por consentidor, Gloria a Dios. por participar de esa maldad. Ellos se están engañando. Aleluya. Lo están maquillando. Lo están disfrazando. Lo están disimulando con apariencia, con todo. Pero lo que están haciendo es una maldad. Amén. Ellos no son de Dios. Son perros malditos que se han metido a la obra. La obra es de Dios. La obra es de Dios. La doctrina es de Dios. Aleluya. Pero lo que estos perros están haciendo no es de Dios. Porque ellos hace rato que cayeron. Hace rato que el diablo se los metió. Aleluya. Por eso que hacen lo que hacen. Ya están podridos. Lo único que le importa es las cosas materiales. La buena vida. Lo que le importa a ellos es la fama, el poder, el control. Aleluya. Eso es lo que quieren. Por eso que amenazan a los pastores. Por eso que, aleluya, los amenazan, los amedrientan. Les cierran la boca para que los pastores no hablen, no se quejen, no denuncien. Amén. Gloria a Dios. A los pobres hermanos los amenazan. Los manipulan con botarlos de las iglesias. Gloria a Dios. Pastor, gracias. A mi hermanita linda, yo sé que están entendiendo. No digo que estén en contra de sus pastores. Estamos hablando de aquellos que realmente no tienen el sentimiento. Tú de tu corazón puedes ir a la iglesia. Alabanza sea el Señor. Pero dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿El pastor es un hombre? Claro que sí. ¿El apóstol es un hombre? Claro que sí. ¿El profeta es un hombre? Claro que sí. ¿El evangelista es un hombre? Claro que sí. ¿El maestro es un hombre? Claro que sí. Porque Dios lo puso. El problema no está en ellos. Alabanza en los ministerios. El problema está en el hombre. Por poner, aleluya, el dinero, las comodidades
antes que a Dios. Alabanza sea el Señor. En otras palabras, tienen que saber esperar en Dios, que en el tiempo de Dios, Dios todo lo hace hermoso, que Dios sabe recompensar. Alabanza sea el Señor. Y usted no puede caer en la idolatría del pastor. Usted, tu confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Él es el camino a la verdad. Él es el camino a la vida eterna. Él es el camino a la salvación. Pero si usted sigue, lamentablemente esta palabra es fuerte, si sigue confiando en el hombre, por mucho que sea su pastor, y lo más triste es que tú sabes que está mal, que no es bíblico, estás participando de esto. Y dice la Biblia, aleluya, aquel que encubre sus pecados no prosperará. Alabanza sea el Señor. Yo no quiero que usted sea uno de ellos, sino quiero que usted sea una sierva, un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Estoy hablando acerca del rebaño. Alabanza sea el Señor. Dios no cambia. Él es el mismo de allí y hoy, por todos los siglos de los siglos. El que cambia es el hombre. ¿Por qué? Porque ya dejó la humildad de Dios y pone el dinero, la comodidad en el primer lugar y ya no ve a Dios. Usa la palabra de Dios, pero no hay unción. Hay unción del diablo, de Satanás, para poder sacar la plata del rebaño en el nombre de Jesús. Esta gente está enferma, esta gente está maltratada y ni siquiera, hermano, le da la palabra de salvación. Solamente dice, sigue adelante, no tienen palabra. Pero los hombres de Dios que están conectados con Dios, hacen su vigilia, hacen sus ayunos, están orando, leyendo, de ellos vas a qué? De emanar palabra del Espíritu Santo de su boca. Alabanza sea el Señor. Lo único más que, hermano, nosotros como servidores, siempre le digo al Señor en mis oraciones, Padre, ¿en qué área te puedo servir? Solamente quiero ser un humilde servidor en el nombre de Jesús. Alabanza sea el Señor. Predicamos lo que Jesús manda, pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Pastor, verdad que hay mucho por qué tocar, hay bastante. Yo creo que esto demanda y requiere urgentemente otro culto más. Amén, pastor. Amén, otro programa más. Gloria a Dios. Referente a los pastores, yo creo que si Dios permite, y si Dios permite que mañana usted esté con nosotros, Gloria al yo Señor. creo que mañana seguirá la segunda parte porque hay mucho más que tocar. Sí, Hay mucho más. Pero sin ánimo de nada, estamos hablando de la palabra. Y estamos diciendo lo que la palabra dice, no lo que yo digo. Amén. Y lo que Dios está enseñando. Y lo que Dios está desenmascarando. Lo oculto, Dios lo está sacando a la luz y lo está mostrando públicamente. Que esas acciones, esos actos, no son de Dios, son de la carne, son del mundo y son del diablo. Aleluya. Bueno, pues hasta aquí, pastor, el tiempo avanzado. Sí, gloria al Y Señor. este ha sido su programa evangelístico, Escogidos para vida eterna. Por favor, amados hermanos, compartan este enlace, esta transmisión con sus conocidos, contactos, familiares, para que ellos también reciban la bendición de Dios. Ajá. Mañana estaremos, pues, Dios mediante, a la misma hora con el pastor Pedro para poder compartir y poder seguir haciendo un segundo programa acerca de los pastores. ¿Un saludo final, pastor? Sí, querido, gracias hermanitas mías, aleluya, que nos han visto a través de la plataforma, que es un programa muy interesante. Conmigo el pastor John Guevara es para emplearlo más en el nombre de Jesús. No se sienta mal, siéntase gozoso. Agarre la palabra, agarre a Cristo en el nombre de Jesús. Va a ser como el Señor lo va a seguir bendiciendo en el nombre del Señor. Que el Señor me lo bendiga y shalom para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiciones. los bendiga.